Hola, Del arte de la guerra es una obra poco leída. Poco la leen los interesados en política, porque se ocupa de asuntos muy técnicos de la vida militar. Y poco la leen los militares, por considerarla anticuada y poco útil, dados los inmensos avances de la técnica militar en los últimos siglos. Paradójicamente, fue en su momento una de las obras más exitosas de Maquiavelo. Iniciada en 1512 y concluida en 1520, fue publicada al año siguiente bajo su supervisión. Fue objeto de varias reimpresiones posteriores y existía ya para 1536 una traducción española y para 1546 una francesa. Aunque sin duda en ella se idealiza el arte militar de los antiguos, es uno de los primeros esfuerzos en el mundo occidental por hacer una síntesis más o menos completa de los temas fundamentales del arte bélico, comparable en algunos aspectos con un clásico del pensamiento oriental, El arte de la guerra de Sun Tzu. Y es sobre todo una mirada original de la vida militar desde la más amplia perspectiva de su aporte a la vida ciudadana y al buen gobierno. Hoy es poco común que los asuntos propiamente militares, por ejemplo, los tácticos y estratégicos, se discutan públicamente. Se trata más bien de asuntos internos de seguridad del Estado, en fin, de algo profundamente reservado. Sorprende entonces que un particular como él, un simple ciudadano que alguna vez fuera secretario de la República Florentina, se dedique a disertar sobre temas que parecerían estar reservados para unos pocos. Más sorprendente aún es el hecho de que los asuntos bélicos se discutan entre ciudadanos y en un ambiente puramente intelectual, como el de los jardines del amigo de Maquiavelo, Cosimo Rucellai. Aunque se escribieron otras obras sobre el tema de la guerra por entonces, el tratamiento que de él hace Maquiavelo tiene varias particularidades. En primer lugar, se trata de un típico diálogo renacentista, en donde un especialista en el tema, en este caso Fabrizio Colonna, diserta sobre el arte de la guerra en compañía de un grupo de jóvenes interlocutores, Cosimo Rucellai, Zanobi Buondelmonti, Battista della Palla y Luigi Alamanni, todos personajes realmente existentes y amigos de Maquiavelo. Del arte de la guerra surge entonces de un diálogo entre amigos en el que Colonna, como voz cantante del diálogo, representa el pensamiento militar de Maquiavelo. En segundo término, es destacable el ambiente en que se da el diálogo, el de los Orti Oricellari, los jardines de Cosimo Rucellai, una tertulia después de un banquete que ellos mismos presentan de la siguiente manera. Terminados los placeres del banquete, levantadas las mesas y concluida la celebración, que entre hombres grandes y de altos pensamientos siempre es breve, como quedaba todo el día por delante y hacía gran calor, Cosimo juzgó oportuno para su propósito, con el pretexto de escapar al bochorno, pasar a la parte más retirada y umbría de su jardín. Llegados a ella se fueron sentando unos en la hierba, que en aquel lugar era fresquísima, y otros en las sillas dispuestas a la sombra de unos corpulentos árboles, mientras Fabrizio alababa la delicia del lugar. Este se fijó especialmente en los árboles, y como algunos le resultaban desconocidos, los miraba absorto. Observólo Cosimo y le dijo: «Tal vez no conozcáis algunos de estos árboles. No os extrañéis, porque los hay que eran más estimados en la antigüedad que hoy en día». Díjole sus nombres y que su abuelo Bernardo se había dedicado a cultivarlos. Replicó Fabrizio: «Estaba imaginando precisamente eso,
y tanto este lugar como esa afición me hacían recordar a algunos príncipes del reino a quienes también gustaban esos cultivos y estas sombras. Callóse al decir esto, y después de un momento de ensimismamiento añadió: y aquí empieza el arte de la guerra. A pesar de su estilo informal, no es un simple divertimento, es una propuesta de reforma militar y política para Italia, pues parte del supuesto de que la solución de los problemas de esta nación debe pasar, entre otras cosas, por una reforma a fondo de la vida militar y de las técnicas usadas en la guerra. Estamos, sin duda, ante una obra de pensamiento militar, si se tiene en cuenta que a lo largo de sus 7 libros, Maquiavelo se ocupa de temas claves de la organización militar: el reclutamiento, la relación entre la infantería y la caballería, la instrucción y el adiestramiento de los soldados, el orden del combate, la moral de los combatientes, cómo reconocer y observar el campo de los enemigos, cómo desarrollar el acuartelamiento de las tropas, cuál debe ser su régimen disciplinario, las fortificaciones y defensas, etc. Todos estos temas claramente militares. Pero, como es habitual en él, nada se puede comprender más que subordinándolo a la política. En este caso, su intención es rescatar la institución militar de la profunda corrupción en que ha caído y hacer de ella la base sobre la cual construir un Estado sólido y estable. Es pues un proyecto político de reforma militar, pero hecho desde la perspectiva del ciudadano. Como la institución militar, dice Maquiavelo, se corrompió totalmente y se alejó infinitamente del antiguo modelo, surgieron esas funestas opiniones que hacen odiar la milicia y evitar el trato de quienes la ejercen. Convencido yo, por lo que he podido ver y oír, de que no es imposible reconducirla a los antiguos modelos y devolverle, al menos en parte, su pasada virtud, decidí, para no pasar este tiempo de ocio sin hacer cosa alguna, escribir lo que sé del arte de la guerra. Y aunque sea atrevimiento tratar de algo que no es mi profesión, no creo errar al acometer de palabra algo que otros, con mayor arrogancia, acometieron de hecho. Porque los errores en que yo pudiera incurrir escribiendo se podrían corregir sin daño alguno, mientras que los que se han cometido en el terreno de los hechos solo se pueden conocer tras la caída de los imperios. Es común que los discursos y tratados sobre asuntos militares contengan una alta carga emotiva, pues suelen comenzar por una exaltación de la patria y las virtudes del soldado, o incluso por cierta proclamación de superioridad de la vida militar. No obstante, poco de ello encontramos en esta obra de Maquiavelo, que es, en sentido estricto, un diálogo entre intelectuales de raigambre claramente republicano. Fabrizio Colonna, que nos expone el pensamiento de Maquiavelo, se nos presenta como un militar proveniente de Lombardía, mientras que los otros 4 interlocutores son jóvenes florentinos interesados en los temas militares, pero no militares de profesión. De nuevo, se trata de un examen del arte de la guerra, pero desde la perspectiva de los ciudadanos de una república y de un republicano como el propio Maquiavelo. Así pues, sin menospreciarla o desconocerla, evita una idealización y glorificación a ultranza de la vida militar. Busca más bien recuperar el lugar que a ella le corresponde dentro de la vida republicana.
contra la tendencia muy marcada a subrayar las diferencias existentes entre la vida civil y la militar, que se hace manifiesta en asuntos tan precisos como el modo de vestir y de expresarse, o en ciertos usos y costumbres muy propios de la milicia, Maquiavelo pone de presente lo que para él era un principio fundamental de la antigüedad grecorromana, que nada se ajusta mejor que la vida civil y la militar, pues en último término el soldado es solo un ciudadano al que se ha confiado el bienestar de otros ciudadanos y al que se le pide un sacrificio especial que podría incluir hasta su vida en pro de la estabilidad y gloria de su patria. Si nos pusiéramos a considerar, dice Maquiavelo, las antiguas instituciones grecorromanas, no encontraríamos cosas más unidas, más conformes y que tanto se estimasen mutuamente como estas dos, porque todo cuanto se establece en una sociedad para el bien común de los hombres, todas las instituciones que regulan la vida en el temor de Dios y de la ley, resultarían vanas si no se dispusiera de mecanismos que las defendiesen. Con estos en regla se mantienen aquellas, aunque sea con dificultades. Si en los demás aspectos de la vida ciudadana y nacional se ponía la mayor diligencia en mantener a los hombres fieles, pacíficos y temerosos de Dios, esta, en la milicia, se extremaba. Porque ¿a qué hombre debe exigirle la patria mayor fidelidad, sino a aquel que ha de jurar morir por ella? ¿Cuál debe amar más la paz, sino aquel al que solo la guerra puede dañar? ¿En cuál debe haber más temor de Dios que en aquel que, arrostrando diariamente infinitos peligros, más necesita ayuda? La primera y esencial condición de la vida militar es para Maquiavelo que ésta puede y debe entenderse como una función pública, cuyo ejercicio solo tiene sentido al servicio de un Estado constituido como una república o como algún tipo de reino. Él no solo es un crítico severo de las tropas mercenarias, sino que considera antinatural cualquier forma de privatización de la vida militar, pues esto constituye una privatización de la seguridad del Estado que conduce de modo necesario a todo tipo de crímenes y violencias, y porque por su propia naturaleza la milicia, como forma por excelencia de servicio público, debe estar totalmente desligada de cualquier afán de lucro. Sobre ello es absolutamente explícito en el libro primero. Tratándose de un oficio con el que nadie pudo vivir honradamente, solo le corresponde su ejercicio a una república o a un reino. Ninguno de ellos, si estaba bien organizado, consintió jamás a un súbdito o ciudadano ejercerlo por su cuenta, ni nunca un hombre de bien lo convirtió en su medio de vida. Quienes se valen de ella, sean grandes o pequeños, no puede ser de otra manera, porque ese oficio no los alimenta en la paz. De ahí que se vean obligados a desear que no la haya, o a lucrarse en una época de guerra lo suficiente para seguir subsistiendo en tiempos de paz. Ninguno de estos propósitos puede admitirlo un hombre de bien, porque de ese querer acumular medios de vida para todo tiempo nacen los robos, la violencia y los asesinatos que tales soldados cometen tanto contra sus enemigos como contra los amigos. Y de no querer la paz provienen los engaños que los jefes militares urden contra quienes los contratan para que la guerra dure. Y si llega la paz, sucede frecuentemente que los jefes, privados de sueldo y medios de vida, enarbolan descaradamente una bandera de aventura
y saquean sin piedad una provincia. Las diversas formas de privatización de un servicio público tan esencial como la milicia terminan siempre en lo peor: la corrupción de las costumbres, la proliferación del delito y, lo peor de todo, la pérdida del Estado. Maquiavelo identifica al menos 3 formas de esta privatización, todas ellas igualmente dañinas y perversas. La de las tropas mercenarias, compuestas de soldados a sueldo dispuestas a venderse al mejor postor. La de las llamadas compañías de ventura, que consisten en lo que hoy llamamos grupos residuales, que se forman al final de las guerras para invadir territorios y saquear ciudades. Y la de soldados ambiciosos y sin escrúpulos, que engañan a sus jefes, usurpan su poder y arrasan con la libertad de los ciudadanos, como ya ocurrió en Milán con Francesco Sforza. Su juicio sobre todos estos aventureros no puede ser más certero. En tiempos de nuestros padres, dice Maquiavelo, Francesco Sforza, para poder vivir con el honor del mando en tiempos de paz, no solo engañó a los milaneses, a los que servía como soldado, sino que les quitó la libertad y se convirtió en su señor. Como él, han procedido los demás soldados de Italia, que han practicado la milicia como medio de vida. Desórdenes tales nacen justamente de que tales individuos se valían del ejercicio de las armas para su propio provecho, porque no saben vivir más que de esa manera, y como no tienen quien así los mantenga, ni son capaces de comportarse dignamente, aún dentro de su maldad, se ven forzados por la necesidad a echarse al monte, y la justicia obligada a eliminarlos. Hoy tendemos a considerar la milicia como una profesión, entre otras. Nos parece normal que haya militares como hay médicos, abogados, profesores o ingenieros. Se suele hablar, además, de la constitución de un ejército profesional y permanente, un fenómeno que en algunos países solo fue el resultado de sus guerras de independencia. Esto que hoy nos parece tan natural y normal no lo era para Maquiavelo. Es cierto que, siendo secretario de Florencia, no solo abogó porque ésta tuviera un ejército propio, sino que se dedicó a organizarlo, con resultados discutibles desde luego. Sin embargo, en su pensamiento militar maduro, en Del arte de la guerra, insiste más bien en que la vida militar debe ser un servicio más que una profesión. Esta idea tiene varias implicaciones. 1. Que los soldados, como en Roma, deben ser ciudadanos virtuosos más que combatientes de oficio. 2. Que la milicia no debe ser una ocupación permanente, sino un servicio que se presta de forma temporal. Y sobre todo, 3. Que hay que evitar al máximo que en un estado haya profesionales de la guerra, pues ello trae todo tipo de perjuicios para el Estado y para el gobierno. Dejemos que lo diga Maquiavelo mismo en boca de Fabrizio Colonna en este diálogo que venimos comentando. Mientras la República no se corrompió, dice Maquiavelo, jamás un ciudadano eminente se valió durante la paz del ejercicio de las armas para violar las leyes, expoliar las provincias, usurpar el poder, tiranizar a su patria y someterlo todo a su voluntad. Los generales, satisfechos de su victoria, retornaban gustosos a su vida privada. Los guerreros deponían las armas con más contento que cuando las habían empuñado, y cada cual volvía al oficio en el que se había venido ganando la vida. Jamás nadie esperó medrar gracias a los botines de la guerra o a las armas.
Mientras Roma disfrutó de un buen régimen, ningún soldado hizo de la milicia su oficio. Hubo pocos infractores y esos pocos fueron severamente castigados. Una nación bien organizada reducirá la práctica militar durante la paz a simple ejercicio. Se valdrá de ella en la guerra por necesidad y para su gloria, pero exclusivamente bajo la dirección del gobierno, como hizo Roma. El ciudadano que persiga con ello otros fines no es bueno, y la nación que no se gobierne así no estará bien organizada. Y luego, ante la objeción de Cosimo, según la cual eso estaría bien en las repúblicas, pero no en las monarquías, pues un rey preferiría contar con profesionales de las armas, la respuesta de Fabrizio Colonna, es decir, de Maquiavelo, es contundente. Con mayor razón aún, un reino bien organizado debe evitar tales manejos, porque constituyen precisamente el mayor peligro de corrupción para el rey y se convierten en los peores agentes de la tiranía. Los reyes deben rehuir a quienes hacen de la guerra su oficio. Estar siempre en guerra no es posible. Pagarles siempre no se puede. Luego forzosamente se corre el peligro de perder el poder. Por eso los reyes, si quieren estar seguros, deben tener su infantería integrada por hombres que a la hora de entrar en guerra combatan voluntariamente por fidelidad a él. Y cuando llegue la paz, regresen aún más contentos a sus casas. Y lo conseguirá si elige a hombres que tengan otro oficio. Todo lo anterior nos pone ante un problema central. ¿Quiénes deben componer un ejército regular? Para empezar, precisemos los términos. Maquiavelo cree en un ejército regular, pero no por ello ni profesional ni permanente. Su carácter de regular debe dárselo el hecho de que esté compuesto por ciudadanos dispuestos a luchar por su patria, que estos no reciban un sueldo por ello y que cuando no haya guerra vuelvan tranquilamente a sus casas y ejerzan un oficio propio. Esto excluye de la milicia tanto a los de gatillo fácil, que no saben más que hacer la guerra, como a toda empresa de seguridad que opere como ejército mercenario, e incluso a los que voluntariamente se regalan para la vida militar. Dice de estos últimos: los súbditos propios reclutados voluntariamente no son los mejores, sino los peores de una región. Los revoltosos, los holgazanes, los licenciosos, los sin Dios, los que se han sustraído a la autoridad paterna, los blasfemos, los jugadores. Todos esos que viven precariamente son los que se presentan voluntarios. Y esos vicios son totalmente incompatibles con la auténtica y perfecta milicia. Es claro entonces que el ejército, según Maquiavelo, debe conformarse con ciudadanos virtuosos, esto es, valientes, honestos y dispuestos al sacrificio, y nunca por hombres que hagan de la guerra un empleo del cual vivir. Esto desde luego plantea nuevos problemas, como los del reclutamiento, la preparación y la organización de los ciudadanos para la guerra. Pero estos son asuntos que aquí no nos competen. Quienes tengan interés en ellos, los invito a que lean con atención este interesante diálogo de Maquiavelo sobre el arte de la guerra. Que la guerra, como la política es un arte, fue algo que Maquiavelo subrayó en toda su obra. Y un arte es algo que se puede reducir a un cierto número de máximas o de reglas que orienten la acción. Es así como al final de su obra, Maquiavelo formula 27 máximas en las que intenta resumir los elementos básicos del arte de la guerra. De esas máximas me permito citar 7
que he elegido según mi personal gusto y criterio. Máximas del arte de la guerra según Maquiavelo. Aquel que durante la guerra esté más atento a conocer los planes del enemigo y emplee más esfuerzo en instruir a sus tropas, incurrirá en menos peligros y tendrá más esperanzas de victoria. Nada es más útil en la guerra que saber ver la ocasión y aprovecharla. La naturaleza produce menos hombres valientes que la educación y el ejercicio. En la guerra vale más la disciplina que la impetuosidad. El que persigue desordenadamente al enemigo después de derrotarlo no busca sino pasar de ganador a perdedor. Hay que aconsejarse con muchos sobre lo que se debe hacer y con pocos sobre lo que se quiere realmente hacer. Los buenos generales nunca entablan combate si la necesidad no los obliga o la ocasión no los llama. Así pues, si para conseguir un Estado estable y sólido se requieren buenas leyes y buenas armas, también hace falta algo más: una religión que cultive el espíritu cívico y no los dogmas religiosos. De esa religión civil y de su relación con la política nos ocuparemos en los próximos videos. Hasta pronto.